Bien, y vamos a hablar de un caso luego de este pantallazo a nivel provincial de lo que ocurre en algunas localidades más pequeñas y, por ejemplo, este conmovedor caso o este conmovedor hecho que ha ocurrido en San Jaime de Feliciano, concretamente allí en la frontera norte de la provincia de Entre Ríos, donde ha fallecido un matrimonio. Él, un trabajador agropecuario, ella una docente, y luego del fallecimiento de ambos, uno de los hijos de este matrimonio que está luchando por su vida. Todo hablamos siempre en el contexto del COVID. Vamos a hablar con Eduardo Miño, colega precisamente de Feliciano. Eduardo, gracias por atendernos. Buen mediodía, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, te corrijo, por allí es San Jaime de la Frontera. Nosotros pertenecemos al Perdón, Departamento sí, Federación. San Jaime de la Frontera, sí. Eduardo, bueno, Departamento Federación. exacto. Eduardo, contanos por favor concretamente, bueno, cómo se ha vivido un caso en una localidad que sabemos que es pequeña, bueno, que hayan fallecido en una misma jornada los integrantes de un matrimonio. Bueno, lamentable episodio que se dio en nuestra localidad y donde ha conmocionado a toda la población debido a que, bueno, una comunidad chica de 5.000 habitantes como es la nuestra, donde nos conocemos todos y además una familia muy sencilla en su forma de ser y de tratar. Ella docente de la escuela número 60 Malvinas Argentina, que queda en el barrio Estación, perdón, sería para ubicarlo geográficamente a ustedes en el oeste de la planta urbana de nuestra localidad. Allí hace años que trabaja como tal, y su esposo, como decías bien vos, un trabajador de un establecimiento agropecuario que dista unos 9 kilómetros de la planta urbana hacia el sur de nuestra localidad. Son personas, eran personas jóvenes. Personas jóvenes, alrededor de 40 años ambos, y tienen dos chiquitos, uno de 8, que es el que vos recién mencionaba, continuaba internado, al menos hasta hoy al mediodía, y el menor de los dos hermanitos de 4 años, que si bien seguramente también estaba contagiado, fue asintomático. Bien, Eduardo, cuando suceden este tipo de hechos tan terribles que se llevan en pocas horas o en pocos días la vida de dos personas jóvenes, uno tiende en este contexto a hacer esta pregunta: ¿tenían patologías previas, tenían comorbilidades o no necesariamente? ¿Se sabe eso? Sí, se sabe que tenían comorbilidades porque ambos eran obesos, digamos, ¿no? Uh-huh. Tenían cierta obesidad y además tengo entendido que él tenía alguna otra patología. Sí. Desconozco si tenían otra, digamos, pero ella estuvo vacunada con la primera dosis y tengo entendido que en esos días previos a su internación recibió la segunda dosis. Y bueno, la pregunta es ¿por dónde vendría el contagio a esta familia? Es el establecimiento donde él trabajaba, digamos, ¿no? Porque cabe recordar que es un molino arrocero, tienen plantaciones de arroz, tienen también producción agropecuaria, y entonces por allí la afluencia de medios de transporte, tanto de animales como de lo que tiene que ver con la alimentación en el arroz, con lo que ellos producen, por allí a lo mejor se produce a través de él, digamos, ¿no? Eduardo, discúlpame, justo tuvimos un pequeño inconveniente para escucharte, pero por lo que entendemos entonces, aunque no está fehacientemente comprobado, el contagio podría venir entonces a través de allí el establecimiento agropecuario donde desarrollaba tareas el hombre. ¿Así te entendimos bien? Exacto. Bien. Eso sí, exacto, digamos. Por la entrada de camiones, digamos, ¿no? que se producen allí. Eso es lo que se especula. Teniendo en cuenta que el resto de los docentes de la escuela donde ella trabaja, que son alrededor de 25 a 30 docentes, más el personal de limpieza y de cocina, no
han sufrido contagio alguno. Bien, Al menos no se conoce hasta la fecha. Y esto ya han pasado más de 2 semanas. Ajá, ¿y se ha podido determinar, Sí, por ejemplo, escucho. qué cepa los pudo haber afectado? Si tal vez es alguna de las cepas de este COVID más mortales, más duras. Está en estudio, Ajá, los casos están en estudio, pero se especula también que puede haberse sido una de las cepas nuevas, esta que aparecieron, que son más letales que la anterior, ¿no? ¿qué pasa con el chiquito? Porque tenían ellos, este matrimonio tenía 2 hijos, uno de 8 años y uno de Sí. 4, ambos tenemos entendido que obviamente también se han contagiado de COVID, pero el que está complicado es el de 8. Queremos saber concretamente cómo es su estado de salud. Bueno, hasta lo que se supo hasta hoy de la mañana, estaba en leve recuperación. Lo que se supone es que si seguía en esa tendencia en días más, estaría dado de alta. Ajá, bien. Entonces, bueno, de esa complicación que supuestamente había trascendido en los medios, podemos decir que está mejorando. Esa Mm. es una muy buena noticia en medio de una noticia tan triste, ¿no? Y el otro chiquito directamente no presentó síntomas. Exacto, es así. Así que él quedó acá a cargo de familiares de parte de ella, de Alejandra. Este, y bueno, el- lo que se plantea por ahí común de la gente es cuando vuelva, si es Claro. que regresa, ¿no? Y esperamos eso porque se hacen cadena de oraciones para este chiquito de 8 años que también fue internado juntamente con los papás, ¿no? Volvemos a lo que consultábamos al comienzo, ¿no? Toda una comunidad Mm. pequeña sumamente conmovida con esto que ha ocurrido. Tan conmovida que, bueno, la mayoría por ahí utilizamos un pueblo de luto, por así, como foto de perfil, como imagen de perfil en nuestras cuentas de redes sociales y también hoy en la despedida de las exequias Sí. de este matrimonio que se hizo allí en la parroquia local. Luego se hizo una caravana multitudinaria por las calles de la ciudad y hicieron un alto en la casa de los padres de Alejandra y en la escuela 60 donde ella trabajaba. La verdad que como ahora pocas veces se vieron tantos vehículos en una caravana y a nivel San Jaime, y terminó la caravana en la casa del matrimonio. Allí van a Eduardo, descansar las exequias, digamos. Eduardo, bueno, sí, absolutamente conmovedor lo que nos estás relatando. Muchísimas gracias por esta comunicación con Telediario. Hasta luego. Bueno, escuchábamos entonces el periodista Eduardo Miño de San Jaime de la Frontera, donde lamentablemente este domingo ocurrió esto, el fallecimiento de 2 personas, un matrimonio, él un trabajador agropecuario, ella una docente, personas de entre 40 o un poquito más de 40 años que lamentablemente perdieron su vida luego de contagiarse de COVID. Todo indica, como lo decía Eduardo, aunque no está fehacientemente comprobado, que el contagio provendría del trabajo que él, concretamente, el hombre hacía en un establecimiento agropecuario donde se nota que, bueno, hay muchas personas que van con camiones allí procedentes seguramente hasta de otros países y de la zona de la frontera y que se estima también que algunas de las variantes, algunas de las cepas más letales, más peligrosas serían los que lamentablemente afectaron a estas personas que obviamente estaban con comorbilidades, eran 2 personas excedidas de peso, obesas, y que fueron lamentablemente afectadas de esta manera. La única buena noticia que podemos dar en relación a esto es que entonces el chiquito de 8 años, uno de sus 2 hijos que estaba internado y que al principio se había dicho que estaba muy complicado también de salud, está mejorando en ese sentido y quedará él y su hermanito a cargo de familiares entonces de sus papis muertos.